Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Os deseo un santo y feliz domingo para todos. Acordaos que dentro de 7 días celebramos a San Miguel Arcángel, tan importante en este momento de la historia que atraviesa el mundo y la Iglesia. Antes de ayer me topé con esta noticia de Infovaticana que publicó Carlos Esteban, al cual le mando un abrazo enorme, no tengo el gusto de conocerlo. Y sinceramente, pues me resultó muy llamativa, muy llamativa. Porque, por lo visto, va a tener lugar el próximo 2 de octubre un acto penitencial antes de retomar los trabajos, habría que decir las planchas, que es lo que hacen las logias masónicas, del próximo sínodo. Va a tener lugar un acto penitencial. Para el que no lo sepa, es una celebración litúrgica. Cuando fui seminarista la teníamos siempre en Cuaresma, en la cual, con el Santísimo expuesto y varios sacerdotes alrededor del templo, pues todos y cada uno de los presentes hacíamos un examen de conciencia y nos confesábamos. Era, la verdad es que un momento de mucha gracia, porque normalmente el católico confiesa con regularidad, pero pocas veces tiene ocasión de hacer un examen de conciencia extenso, o pocas veces lo hace. Y la Iglesia, con esta liturgia del acto penitencial, pues invita a todos los fieles, sacerdotes también, recuerdo ver a los formadores cómo se confesaban unos con otros, ¿no? Era la verdad que precioso. Y claro, para hacer un examen de conciencia católico, pues es necesario acudir a la sabiduría que alberga la Iglesia dentro de sí en relación a la naturaleza del pecado, la naturaleza de la moralidad y, en una palabra, al decálogo. Sin embargo, el acto penitencial que va a tener lugar en el sínodo, fijaos, no tiene nada que ver con el decálogo y son los siguientes presuntos pecados. Daos cuenta que no hay materia de pecado como tal, ahora lo vamos a ver, sino que lo que hay es destinatarios de dichos pecados o aquellos entes hacia los cuales se peca, supuestamente, según este sínodo y según el acto penitencial que va a tener lugar. El ataque contra el decálogo viene desde muy lejos, ahora veremos desde cuándo, pero quiero simplemente leeros estos supuestos pecados, comentaros desde cuándo vienen sucediéndose los ataques contra el decálogo y la verdadera moral cristiana, y luego al final del vídeo comentar un poco todos estos nuevos pecados. Fijaos, dice, esto lo han declarado, por cierto, Greg y Hollerich, ¿de acuerdo? Que son los dos buques insignias de este sínodo, como ya hemos visto en el canal en varias ocasiones. Podéis buscar César para Jesucristo, Hollerich, y ahí veréis un montón de cosas tremendas. O lo mismo con Greg, Mario Greg, ¿vale? Bueno, dicen, procederemos a la confesión de algunos pecados. En particular, se confesará el pecado contra la paz, el pecado contra la creación, contra los pueblos indígenas, contra los migrantes, el pecado de abuso, pecado contra la mujer, la familia, los jóvenes, el pecado de la doctrina usado como piedras para ser arrojadas, el pecado contra la pobreza, el pecado contra la sinodalidad y la falta de escucha, comunión y participación de todos. Esto es lo que han declarado Mario Greg y Hollerich. Bueno, pues como os digo, el ataque contra el decálogo se remonta a hace bastante tiempo. En 2019, si recordáis, incluso lo pude padecer en mi propia diócesis, se puso de moda aquello del pecado ecológico. Incluso mi diócesis de Madrid estipuló, o creó, mejor dicho, la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Y podemos leer en este artículo, lo dejo en la descripción del vídeo, ese cambio de conciencia, el pecado ecológico. Un pecado que incluso Bergoglio ha querido pretender introducir en el catecismo. No sería la primera modificación que hace violando y abusando los cauces propios de la Iglesia, ¿vale? El pecado ecológico. Parece que han descubierto América. Eso lo hicieron los cristianos de hace 5 siglos. Porque el catecismo, si os fijáis, en el 2415 y en adelante, durante 4 números, mal llamados numerales, nos habla del respeto que debemos a la
integridad de la creación, para obedecer santamente al mandato de Dios nuestro Señor, que le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Someted la creación. ¿Sabéis en qué lugar se enmarca este cuidado a la creación? Seguramente no. Pues está dentro del séptimo mandamiento, ¿vale? Del séptimo mandamiento, no robarás. El cuidado de la creación tiene que ver con la no avaricia, la no explotación. Ese sometimiento de la creación debe ser siempre en favor del ser humano para ayudar a éste a conducirse a Dios. Porque no se peca contra la creación jamás, sino que se peca contra el prójimo y o contra Dios. Bueno, he podido además comprobar que estos números no están modificados en la web del Vaticano, porque tengo también el catecismo en PDF en una edición anterior a la usurpación petrina que padecemos desde 2013. Pero es que es más, es que Bergoglio en esta audiencia de fecha 18 de agosto, si no recuerdo mal, sí, de 2021, atacó frontalmente la enseñanza católica sobre el decálogo y atacó frontalmente la doctrina católica de la justificación, adhiriéndose a la postura luterana de la justificación por la sola fe. Podéis leerlo perfectamente, dar un pantallazo, y esto fue muy sonado en su día. Fijaos que él dice que no desprecia los mandamientos, que los cumple, pero no como absolutos, porque sabe que lo que le justifica es Jesucristo. Bueno, esta, como os digo, es la noción luterana de los mandamientos. Y esto lo digo así de claro y así de tranquilamente porque es que es evidente, es evidente. Lo que no es evidente para la razón, lo que no se comprende, es cómo no existe toda una familia sacerdotal y episcopal que públicamente expliquen esto al pueblo de Dios. Pero es así lo que estamos padeciendo, y cuando estos callen, dijo Jesucristo, las piedras gritarán. Bueno, pues vamos a ver en profundidad, como digo, estos nuevos pecados, porque vais a ver que todos ellos tienen un lenguaje eminentemente relativista, confusor, nada específico, y que en una palabra está profesando una ideología y un proceso también de ideologización de las conciencias, una perturbación de las conciencias. Porque, como digo, no está hablando de ninguna materia de pecado, sino únicamente de los entes, las entidades, que serían las víctimas de un presunto pecado recién inventado. En primer lugar, dice que se va a confesar el pecado contra la paz. Daos cuenta aquí que las palabras, hermanos, las palabras tienen un significado. Y lamentablemente la Iglesia viene padeciendo desde hace especialmente 3 siglos, desde que nace la masonería y esta empieza a maquinar contra ella, pues viene padeciendo el robo, el hurto de los significados verdaderos de las palabras. Por paz, todo el mundo entiende ausencia de guerra, pero la paz cristiana, la paz que nos da Cristo cuando nos saluda, no es la ausencia de guerra, no es la ausencia de dificultades en el mundo, no, es la presencia de la gracia de Dios. Esa es la paz. Supongo que ellos no se refieren a esta paz, sino a la paz como la entiende el mundo, ¿verdad? El pecado contra la paz. ¿Qué es eso, señor Bergoglio, señor Reg, señor Hollerich? ¿Qué es eso, el pecado contra la paz? ¿Por qué no especifican, no? Bueno, pues por lo que quieren es deformar las conciencias, como vamos a seguir viendo ahora. Yo, como católico, cuando leo esto, pues entiendo que sería un pecado contra la presencia de la gracia en las almas, ¿no? La incitación al pecado, la provocación, el escándalo, etc. Hay quien acusa a un servidor de escandalizar, cuando lo único que hago es plasmar, manifestar lo que públicamente se está plasmando y manifestando, dando una valoración como bautizado y confirmado que soy sobre lo que está pasando, ¿no? Siempre fundado en la enseñanza perenne e inmutable de la Iglesia. Bueno, este pecado contra la paz, como digo, pues es un pecado pues muy polisémico, tal y como lo expresan, porque recordemos que nuestro Señor dijo: no he venido a sembrar paz, ¿no?, sino la espada. Qué curioso, ¿no? En el mundo tendréis luchas, pero tened valor porque he vencido al mundo. ¿Qué clase de luchas son esas que nos profetiza
nuestro Señor que tendremos? Pues son las luchas contra la mentira y, en una palabra, contra el pecado, el propio y el ajeno. Bueno, seguimos. El pecado contra la creación. Eso es imposible, eso no existe. Como digo, el pecado es contra Dios y o contra el prójimo y o uno mismo. Pero nunca contra la materia inerte. Es imposible pecar. También es imposible pecar contra los animales, porque no tienen conciencia de sí. Y yo tengo un perro y le quiero con locura, pero sé que es un perro y que no tiene conciencia de sí. El propio catecismo nos enseña que no debemos personificar a los seres animados que no son humanos, que no son personas. Bien, también hablan de un pecado contra los pueblos indígenas. Y claro, como católico, cuando yo leo eso, entiendo lo siguiente. Un pecado contra el pueblo indígena sería no evangelizarlo, sería confirmarlo en su pecado y su culto pagano, sería confirmarlo en su antropofagia, la que tenían los aztecas hace 500 años, el 10% de la población de Mesoamérica, siendo los mexicas el 90%, y aquellos que, junto con Hernán Cortés, detuvieron aquella masacre horripilante mal llamada civilización. La mayoría de los mexicanos hoy descienden de los mexicas. Y, por cierto, cuando derrotaron a los aztecas, ellos querían aniquilar a los aztecas porque habían matado a su padre, a su madre, a su hijo, a su abuelo. Sin embargo, Hernán Cortés les dijo, no es ese el camino, aniquilar a los aztecas. Les vamos a perdonar y les vamos a integrar en nuestra civilización, porque nosotros traemos el sacrificio verdadero, que es el de Cristo, en la Santa Misa. Bien, esos serían los pecados contra los pueblos indígenas. No evangelizarlos cuando contactamos con ellos, dejarles y darles palmaditas en el hombro cuando siguen celebrando sus cultos paganos, que, como leemos en el Salmo, son siempre a demonios y no a dioses paganos que no existen. Y, por supuesto, permitir que entren en San Pedro en 2019, como se permitió, con una canoa, con un ídolo, una imagen de la Pachamama, sobre la cual, hacia la cual, rendían culto, oración idolátrica y idolatría, porque estuvieron de rodillas ahí en San Pedro. Podéis ver las imágenes, por supuesto. Sin embargo, cuando leemos esto, no son este tipo de pecados, ¿no? Es al revés. Casi Bergoglio dijo que había que pedir perdón por haberlos evangelizado. De ahí el libro famosísimo y maravilloso de Marcelo Gullo que dice nada por lo que pedir perdón. Al revés. También, si vemos el pecado contra los migrantes, ¿a qué se refieren, señores Greg y señor Hollerich? ¿A qué se refieren con los pecados contra los migrantes? Yo lo que entiendo como católico es que un pecado contra un migrante es hacerle creer que por pagar tantos miles de dólares a un mafioso barquero, pues va a tener una vida mejor de la que ha tenido. A lo mejor el pecado contra el migrante es explotarlo, ¿no? Tanto que hablan de explotar los bosques, a lo mejor es explotarlo en su país de origen, a lo mejor es permitir el tráfico de armas en esos gobiernos corruptos africanos, productos todos ellos de la descolonización de los países protestantes europeos, como Holanda, como Inglaterra, como Alemania, ¿no? Fijaos lo que fue la masacre del Congo belga, por ejemplo. Bueno, pues estos pobres países y estos pobres seres humanos pues padecen las consecuencias de una colonización que nada tiene que ver con el Evangelio y que se midió únicamente por la usura, la corrupción, la explotación. Entonces, el pecado contra ellos es no llevarles el Evangelio. Por cierto, la Iglesia en África es la que más crece. ¿Por qué? Porque está siendo fiel al Evangelio. Está siendo fiel al Evangelio. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Entonces, claro, no tiene nada que ver con lo que ellos pretenden darnos a entender con estos pecados, ¿no? Que sería aceptarlos sin tener una posibilidad real de desarrollo, de integración en la sociedad que los acogiere, ¿no? El mismo Estado Vaticano pues, no permite la entrada de migrantes, ¿no? Así que quizá también ellos debieran pedir perdón según sus propios criterios, ¿no? Como veis, toda su enseñanza es falsa porque es contradictoria constantemente. Y al final despista del verdadero decálogo, de la verdadera ley, que es la que, por supuesto, junto con la gracia de Dios, en la cual no se puede adquirir sin la fe, nos justifica ante Dios. Porque siempre se ha dicho en la Iglesia Católica que no vamos al cielo. Esta frase quiero que nos la grabemos, disculpad, quiero que nos la grabemos a fuego esta frase.
No vamos al cielo por nuestras obras, pero tampoco vamos sin ellas. Esto es importantísimo, ¿vale? No vamos al cielo por nuestras obras, pero tampoco vamos sin ellas. Por eso en el cielo hay distintos grados. Y por eso cada santo en el cielo vive la santidad de un modo distinto, único e irrepetible, como distinto, único e irrepetible es su ser, ¿no? Su ser persona. Seguimos, el pecado de abuso. Bueno, ¿cuál pecado de abuso? El abuso espiritual que están acometiendo y cometiendo ustedes, eliminando seminarios de sana doctrina o eliminando congregaciones de sana doctrina. ¿Se refieren a ese abuso? No lo creo, ¿no? Supongo que es a otro tipo de abuso. Aquel que Benedicto denunció nada más llegar a la silla de Pedro de forma legítima. Qué vergüenza ver esa película de los dos papas en la que se retrata a un Benedicto pánfilo, cobardón, casi medio idiota, ¿no? Y a un Bergoglio salvador, iluminador, ¿no? Y tergiversando la historia, haciendo ver que Bergoglio fue el que empezó a denunciar la pederastia pertrechada por algunos miembros del clero, probablemente muchos de ellos afines y afiliados a la secta masónica, porque sabemos, gracias a testimonios de exmasones, que a partir del grado 28, 29, cuando ya se consagra Lucifer y posteriormente, existen todo este tipo de barbaridades. Entonces, bueno, supongo que no se refieren al abuso espiritual que están haciendo de la Iglesia y de los cristianos hoy en el mundo, ¿verdad? Seguimos con el pecado contra la mujer, el pecado contra la familia, el pecado contra los jóvenes. Bueno, considero como católico que un pecado contra la familia puede ser que usted, Bergoglio, reciba en el Vaticano a políticos abortistas y les dé la comunión. Creo que eso es un pecado grave contra la familia, ¿eh? Y una colaboración indirecta con ese terrible crimen que es el arrebatar la vida de un inocente indefenso. Pecado contra la mujer, ¿a cuál se refiere? Porque hay muchos pecados contra la mujer, así como contra el hombre. ¿A cuáles se refiere, señor Bergoglio? Yo pecado contra la mujer, ¿sabe lo que entiendo como católico? Pues sería, por ejemplo, el convencerle de la idea de que no necesita al varón para ser feliz. Dios nos ha creado complementarios y lamentablemente en la ideología comunista que impera hoy en día se quiere hacer creer a toda la sociedad que la mujer y el varón son enemigos por naturaleza, cuando son en realidad totalmente complementarios y necesitados el uno del otro. Está demostrado científicamente, empíricamente y psicológicamente que nuestros cerebros tienen distintos matices y que la mente del varón y la mente de la mujer son en sí mismas complementarias. Sería terrible una sociedad en la que solo hubiese mujeres y terrible una sociedad en la que solo hubiese hombres. Y eso es lo que quieren hacer, crear dos sociedades confrontadas y enfrentadas, cuando en realidad están llamadas al encuentro, al abrazo y a la unión plena. Entonces, eso es lo que yo entiendo como pecado contra la mujer. Hacerle creer que no tiene ninguna diferencia con el ser varón. O hacerle creer al varón que no tiene ninguna diferencia con el ser mujer. Perdone usted, es que yo no puedo quedarme embarazado. No puedo. Esa es una diferencia con respecto a ellas. Entonces, entiendo que se puedan referir a eso, pero no, evidentemente, se refieren a otro tipo de cosas. Como veis, es todo una ideología ajena al depósito de la fe. También es un pecado contra la mujer permitir que reciba la comunión ella o su compañero de segundas nupcias que vive en Mori Uxorio, como hizo en Amoris Leticia, cuando no han recibido el sacramento sagrado del matrimonio, que es aquel que hace que el sexo sea santo. Fuera de ahí, pues no es sino un comportamiento natural que nada tiene de sobrenatural y por tanto es pernicioso para la salud del propio alma, porque encuentra en el sexo un fin cuando es un medio. Bueno, eso también es un pecado contra la mujer, pero entiendo que no se refieren a eso, ¿verdad, Bergoglio? No se refieren a eso, se refieren a la ideología imperante, comprando el discurso este verdaderamente irracional, que nada tiene que ver con el depósito de la fe y con la sabiduría y experiencia de la Iglesia. El pecado contra los jóvenes. Bueno, entiendo, como católico, que el pecado contra los jóvenes sería decirles que, oye, da igual que hagas o no la primera comunión, como hace usted. O decirles a los jóvenes, lo único que me importa es que tengan el estómago bien lleno, como hizo en su día, hace unos años.
Eso sería un pecado contra los jóvenes. No mostrarles el camino verdadero que es Cristo, no ilusionarles para que sean santos. Eso es un pecado contra los jóvenes, por supuesto. Pero no aquellos que están ustedes ahora promocionando, ¿no? Con esa entrevista terrible que hizo en Disney, cuando se le presentaban jóvenes heridos por el pecado propio y ajeno, y usted no hizo nada por identificar sus heridas y tratar de sanarlos, sino que les hizo muy bien, esas heridas están muy bien. ¿Mm? ¿Y por qué no vemos pecado contra los ancianos? ¿Eh? Como lo que sucedió hace unos años, cuando fueron en las residencias abandonados, ¿no? ¿Por qué no hablamos de esos pecados? ¿Por qué no hablamos de los pecados contra los ancianos como personas que por su experiencia de vida, sabiduría, tienen mucho que decir? ¿Por qué compramos el discurso eugenésico, maltusiano de hoy en día? En fin, es que es sinceramente surrealista, y disculpad esta avalancha de ideas tan fuerte, ¿no? Porque es que la situación es realmente grave, hermanos. Que estos, en nombre de la Iglesia, pidan perdón por estas cosas, despreciando el decálogo, erigiéndose en nuevos legisladores, en nuevos criterios morales. No lo puede hacer eso ningún ser humano. El bien existe y ha dicho Dios cuál es, y nunca lo podrá decir el hombre. El pecado contra la doctrina usado como piedras para ser arrojadas. Bueno, esto me llama mucho la atención, porque es como decir, fijaos, se lo vamos a leer otra vez, el pecado de la doctrina usado como piedras para ser arrojadas. Es como decir, el pecado del amor usado como piedra para ser arrojada. Os dais cuenta que es un imposible, ¿no? La verdadera y sana doctrina, por sí misma, por lo que es y por cómo es imposible que sea usada para tal uso. Si fuese usada para tal uso es porque es una falsa doctrina. Así como el amor no puede ser utilizado como piedra para lanzarla contra alguien, porque entonces sería falso amor, tampoco sucede así con la verdadera doctrina. Aquí ya están presuponiendo, aquí ya están obligándonos a creer una premisa por la cual la doctrina verdadera no sería tal porque puede ser usada como tal. Y aquí me vendrán algunos diciendo, no, pero es que ha habido abusos porque hay algunos... Claro, pero es que hay integrismo, hay fundamentalismo, que nada tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia. ¿Vale? La verdadera doctrina no solamente es un qué, es un cómo. Y ahí están las virtudes cardinales y teologales que nos enseñan a aplicar esa doctrina. Nos enseñan a enseñar esa doctrina. Así como las obras de misericordia espirituales. ¿Vale? Entonces, sí, deberían pedir perdón ustedes por enseñar falsas doctrinas y usarlas como piedras, claro, porque cualquiera que se opone a esas doctrinas que ustedes enseñan son señalados, son expulsados, son misericordiados, una palabra que no me gusta nada, pero que la entendemos todos, son falsamente tenidos en cuenta, ¿no? Son despreciados, etc. Por eso deberían pedir perdón ustedes, por haber utilizado falsas doctrinas contra los hombres. Sí, deberían pedir perdón de eso. Y por supuesto también por no enseñar la verdadera doctrina, también, ¿de acuerdo? Pero la verdadera doctrina, como el verdadero amor, nunca, jamás puede ser utilizado como una piedra, porque entonces es falsa doctrina y o falso amor. Seguimos, porque está también el pecado contra la pobreza. Y esto la verdad es que me llama mucho la atención. Aquí ya me dejan prácticamente sin palabras. No entiendo sinceramente a qué se refieren. No entiendo a qué se refieren. Existe la pobreza de espíritu. Yo como católico podría entender que un pecado contra la pobreza de espíritu sería no manifestarle a un hombre lo pobre que es espiritualmente. La bienaventuranza de Cristo, bienaventurados los pobres, hace referencia a la pobreza de espíritu. ¿Y cuál es la pobreza de espíritu? La falta de gracia de Dios. La riqueza verdadera es la presencia de la gracia de Dios. Entonces, un pecado contra la pobreza sería no decir a un hombre, te falta estar en gracia de Dios. Eso sería un pecado contra la pobreza de espíritu. Y digo más, no confundamos la pobreza con miseria, porque la miseria no la quiere Dios. Dios no quiere que los hombres pasen hambre de estómago. No lo quiere. Tampoco quiere que la Iglesia, esto ya surgió a raíz de la experiencia de San Francisco de Asís, tampoco quiere que la Iglesia sea mísera ni miserable. Eso que dijo Bergoglio en su día, de quiere una Iglesia pobre para los pobres, pues es contrario a la idea que tiene la Iglesia de pobreza a lo largo de la historia.
es contrario, ¿vale? Entonces, sinceramente, me dejan desconcertados. No sé a qué se refieren con el pecado contra la pobreza. No lo sé, sinceramente. Porque ¿de qué me sirve dar limosna a un pobre si no le digo que Dios te bendiga? ¿Sabéis lo que le digo cuando le doy limosna a un pobre, hermanos? Y os recomiendo que lo hagáis, a no ser que os ocurra algo mejor. Les digo, toma, esto te lo da Cristo, porque si yo no fuera cristiano, no te lo daría. ¿Mm? Es decir, la mayor riqueza que le doy es el testimonio de Cristo. Lo otro es solamente un medio para que Él conozca a Cristo. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar porque es que es un poco inaguantable esto. Siento tal cúmulo de malas noticias, pero bueno, esto nos debe servir para afianzarnos y mantenernos firmes en la fe. Fijaos el último, el pecado contra la sinodalidad. Por supuesto, han idolatrado la sinodalidad en sí, ¿no? Y la falta de escucha, comunión y participación de todos. Bueno, en primer lugar, creo recordar que hace unos años también, hace pocos años, se habló de el pecado contra la sinodalidad. ¿Eh? Y esto es grave porque se está hablando de una iglesia sinodal por una iglesia sinodal, cuando la iglesia es simplemente católica y universal. La noción de escuchar a todos, existe desde el minuto uno de la iglesia. Parece que han descubierto América otra vez, pero no es así. La Iglesia lleva mucho tiempo escuchando a todos en todos los concilios, en los 21 concilios ecuménicos que han tenido lugar en 2000 años. Los obispos han tenido la ocasión de expresarse y ser escuchados. Y a su vez, los obispos han recabado información en sus respectivas diócesis para presentarse a esos concilios, ¿no? Entonces, la sinodalidad la están pretendiendo erigir a un grado de divinidad, ¿no? Y hay una sinodalilatría, evidentemente. Pero es que, claro, el pecado contra la sinodalidad, la falta de escucha, comunión y participación de todos, la están cometiendo sobre todo aquellos que, por ejemplo, no contestan a las dubias que presentaron los cardenales en 2016. 4 cardenales, Meissner, Cafarra, Burke y Bradmüller, le presentaron 5 dudas a Francisco, el antipapa, y no fueron respondidos. Ahí hubo falta de escucha, supongo. Porque si encima hubo escucha y no contestó, más grave sería el pecado. Hubo falta de participación, hubo falta de comunión, hubo siembra de confusión, siembra de desconcierto, siembra de agitación interior, desasosiego, en esos 4 cardenales benditos y en el resto del pueblo de Dios. Tampoco ha habido mucha escucha cuando el Seminario de San Rafael de Argentina clamó por su no clausura, un seminario que era muy floreciente en número de vocaciones. Tampoco ha habido escucha en todas las congregaciones religiosas que han ido siendo exterminadas en estos 11 años de padecimiento de falso papado. No ha habido escucha. Entonces, al revés, somos los católicos los que estamos escuchando sus presuntas doctrinas, sus presuntas enseñanzas de fe que no son tales, precisamente para alertar al pueblo de Dios de dichas falsedades. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. El 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios, que es el cumpleaños de mi padre en este mundo, os pido oración por él. El día 2 de octubre comienza esta enésima parte del sínodo, de la sinodalidad. Y van a hacer este acto, van a pedir perdón por estas cosas. Bueno, todo, como veis, es una falsa iglesia, es así. Ahora mismo, y esto lo dijo Pablo VI en su día, en una entrevista con Jean Guiton, ¿no? Que aunque hubiese un solo católico en el mundo, ahí estaría la iglesia entera, cosa que también reveló la beata Ana Catalina Emmerich en una de sus visiones. No confundáis Vaticano con iglesia, ¿no? Iglesia son aquellos hombres, como dice el libro de Apocalipsis, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y guardar los mandamientos significa, ante todo, entenderlos y asumirlos. Todos somos pecadores y todos tenemos experiencia de pecar. Pero el pecado siempre es contra Dios, contra uno mismo y contra el prójimo. Y custodiar los mandamientos es guardar la enseñanza de los mandamientos.
Evidentemente, en el momento en el que no se guarda la enseñanza de los mandamientos, pues ya no hay nada que guardar, ¿eh? Y mantener el testimonio de Jesús, aunque nos cueste la vida. Vamos, todos y cada uno de nosotros debemos desear morir por la conversión de los pecadores. Si no, no valemos para servirle al Señor. Bueno, hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya ayudado a vivir este momento que tan gravemente se presenta ante nosotros. Os recuerdo que tenéis aquí el canal de Telegram, os lo dejo en pantalla, donde cada día, salvo el domingo, os comparto un PDF que considero importante y necesario en este momento. Libros de todo tipo, desde oraciones y devociones hasta libros de magisterio, de historia de la Iglesia, de patrística, de dogmática, de Sagrada Escritura, de espiritualidad, de escatología, revelaciones privadas, de todo un poco, pues ahí podéis adquirirlos simplemente descargando los PDFs, ¿no? Y bueno, pues sabéis que, por supuesto, si dais a like al vídeo y os suscribís y lo compartís, pues el algoritmo presentará este vídeo a más usuarios para que pues simplemente se conozca cada vez más lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, especialmente a los benefactores del canal y, como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé tu valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.